extender al resto de la ciudad. Pero a las 7 de la mañana con 12 minutos, Patricia, tomemos contacto a propósito de las situaciones que hemos estado revisando esta mañana, estos últimos días, con el doctor Percy Castillo, que es adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Doctor Castillo, buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor Castillo. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, preocupados como todos por esta situación en general de emergencia por el coronavirus, pero en particular, y eso lo queríamos revisar con usted, por estas circunstancias que atraviesan quienes están en la primera línea de defensa de la sociedad y de enfrentamiento con el coronavirus, médicos y enfermeras y policías y miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Cómo los estamos protegiendo? ¿Cómo estamos también haciendo el seguimiento de la protección que se les debe dar? Sí, bueno, la Defensoría del Pueblo apuntó desde el inicio de esta emergencia la necesidad de proteger a justamente médicos, todo el personal de salud, policías y militares, con los materiales de bioseguridad que sean necesarios. Nosotros hemos estado supervisando como Defensoría a nivel nacional que esos materiales lleguen a cada una de las regiones en la cantidad y en la calidad necesarias. Hemos también solicitado sobre este tema información a la Comandancia General de la Policía, justamente para que nos informe el detalle cómo ese presupuesto se ejecuta, cómo se distribuye, y venimos haciendo esa supervisión constante. Conocemos de cada una de las preocupaciones de las policías en las regiones, y justamente cuando vienen a nosotros casos en que aparecen deficiencias en el suministro de estos materiales, hacemos las coordinaciones necesarias con cada uno de los mandos policiales para que esto se solucione, ¿no? Uh-huh. Hay que entender que el material sanitario no puede llegar de una sola vez. El material sanitario es usualmente desechable, entonces las cantidades tienen que ser apropiadas, es lo que la Defensoría ha venido recalcando. No basta que se entregue una sola vez, sino que ese suministro sea constante. Ahora, se puede comprar un lote grande e ir distribuyéndolo de a pocos, porque probablemente no es un material perecible tampoco, ¿no es cierto? Sí, claro, el material de bioseguridad no es perecible en la mayoría de los casos, pero la logística tiene que ser adecuada, ¿no? Algunas regiones policiales tuvieron el problema de que los fondos que fueron transferidos, pero no encontraban dónde comprar en la región. Entonces tuvieron que esperar que desde Lima se puedan enviar los lotes. Así es. Bueno, nosotros hemos venido teniendo estrecho contacto con las unidades policiales para justamente ayudarlos, coadyuvar, porque la labor de la Defensoría, como bien lo ha dicho siempre el doctor Gutiérrez, es ser colaborador crítico. Bueno, hay que articular, busquemos ayuda de la región, de las regiones, de los gobiernos regionales o de entidades privadas que puedan suministrar a la policía lo que le pueda faltar, ¿no? Vamos a ir a una pausa y rápidamente volvemos con usted para analizar la cantidad de policías que han dado positivo, 217 hasta el momento, y ya hay un número importante que han requerido cuidados intensivos. Hay 19 policías en cuidados intensivos. Volvemos rápidamente con el representante Percy Castillo de la Defensoría del Pueblo para analizar la situación de las fuerzas del orden. Ya volvemos. Son las 7:18. Ricardo, estamos conversando con el adjunto para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, el señor Percy Castillo. Y nos habíamos quedado con la pregunta de la cantidad de policías infectados. Sí, justamente, como bien anotaste, la cantidad es un número muy preocupante de efectivos policiales, y eso se debe justamente al estrecho contacto que tienen con la ciudadanía, sobre todo con aquellas personas que de forma irresponsable no han acatado las normas de separamiento social. Y ahí es donde el material de bioseguridad es imprescindible y tendría que ser justamente el apropiado, ¿no?, para poder evitar la facilidad con la que el virus se transmite, ¿no? En la medida que no solamente el virus puede caer en la ropa que se lleva y quedar también, por ejemplo, en los ambientes de la comisaría donde se llevan a estas personas detenidas. Y esto se advirtió desde antes de la crisis,
que los protocolos, por ejemplo, de cómo tratar al detenido, a las personas retenidas, sean los adecuados, porque en los primeros días de intervención se retuvieron a muchas personas que seguramente han compartido los espacios reducidos que hay en las comisarías. También la Defensoría, durante la gestión del doctor Gutiérrez, ha supervisado todos los años las comisarías y nos hemos señalado que los ambientes de detención, por ejemplo, son pequeños, que no hay espacios. Entonces eso puede haber jugado, y de hecho juega, en que la transmisión del virus haya sido tan rápida entre los efectivos policiales, ¿no? Y el tener claro, que se debió de pronto tomarles, o se debe tomarles a los infractores, una ficha rápida con su número de DNI, de pronto en el patrullero, nada más ingresar a la comisaría, el tipo de infracción que está cometiendo y a su casa, porque si lo ingresamos a la comisaría, lo juntamos con otros, lo juntamos con policías, y ahí tenemos un foco infeccioso. Pero lo que le quería consultar, doctor Castillo, es que, en la policía hay un reglamento interno que se cumple, hay una disciplina policial a la que están sometidos y ellos saben, es parte precisamente de su formación también. Pero, ¿cómo equilibrar eso con el derecho que tienen a reclamar por su salud y reclamar por protección en esta circunstancia de emergencia? Hay un policía al que han suspendido por una cuestión disciplinaria en la comisaría de Breña, por reclamar que teniendo un compañero infectado de coronavirus, a los demás no les hacían las pruebas, ni se fumigaba la comisaría ni los patrulleros. ¿Cómo hacer en esos casos? Es que ninguna medida disciplinaria puede tomarse sin analizar bien los temas de razonabilidad y proporcionalidad. Y aquí es donde justamente la autoridad que se encarga del tema disciplinario tiene que ser cuidadosa en establecer si realmente una acción vulnera el espíritu de la norma de forma tal que merezca una sanción. Y en todo caso las sanciones deben ser siempre proporcionales a la falta cometida y entendiendo los contextos en los cuales se dan. Es diferente, por ejemplo, la cuestión disciplinaria si se trata de efectivos policiales que no cumplen con su labor, que por ejemplo se reúnen o beben en estos tiempos, claro, que la cuestión que usted señala. Por eso la Defensoría siempre ha señalado que las sanciones no pueden aplicarse nunca de una manera taxativa, de una manera rígida, sin analizar los contextos y atendiendo siempre la razonabilidad y proporcionalidad. Y señor Castillo, una última pregunta que ve la otra cara de la moneda, los penales. Hay quejas muy fuertes de parte de los familiares sobre que no se está haciendo nada, y en los penales sabemos que son los lugares donde cualquier enfermedad se contagia a velocidades realmente increíbles por las condiciones de hacinamiento en las que viven. Sí, por eso la Defensoría eso señaló, el defensor lo dijo, creo, públicamente al inicio de la crisis también, que la atención prioritaria de los penales era realmente urgente y lo sigue siendo. El tema aquí es, de nuevo, la previsión y la forma como esta ha podido ejecutarse de forma rápida y de forma concreta. Saludamos y destacamos los anuncios que se han hecho sobre las acciones que se toman, pero estas tienen que traducirse de forma concreta en los penales y sobre todo, y la Defensoría lo ha dicho en su reciente informe, informar de manera adecuada a las familias de los internos sobre las posibilidades y lo que se hace en el sistema penitenciario, porque esa desinformación también juega muy en contra de las posibilidades de atender, de poder calmar a los internos, de poderles demostrar que realmente estamos tomando medidas, ¿no? De acuerdo. En ese sentido, la actuación del Estado y el Ministerio de Justicia y del INPE en concreto tiene que ser mucho más decidida, y la Defensoría insiste también en que las coordinaciones con el Ministerio de Salud y con las direcciones donde están ubicados los penales tienen que ser muy fluidas, porque no se puede dejar a personas, a seres humanos, sin la atención médica debida, y la Defensoría está muy atenta a esto, ¿no? Muy bien, señor Castillo. Además, recordemos que la TBC, por ejemplo, es una enfermedad que se propaga mucho en los penales. Entonces, si tenemos personas con tuberculosis, obviamente van a ser mucho más susceptibles al coronavirus. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por el análisis importantísimo que se hace sobre los policías infectados. 217 en todos los casos, presumimos, por irresponsabilidad de la ciudadanía que los expone cada vez que no cumple con las medidas que se han planteado para quedarse en casa.
Patricia, hace un momento comentabas tú este tema de, la posibilidad de alcanzarles comida a la gente en su casa, reactivar los deliveries. Algunos entendieron mal cuando se lanzó esta propuesta hace una semana, 10 días. Era para los pequeños negocios, restauranteros, permitirles seguir pagándoles a sus trabajadores, permitir que se trabaje solamente en las cocinas, con un número de personal reducido para que se les pague, para que se reactive ese negocio y poder pagarle a los trabajadores que si no van a recibir nada. No Vemos, romper por ejemplo, ahorita, las cadenas de pago, sí, ¿no? Sí, eso, principalmente, y también, pero pensando en los trabajadores también. Y veíamos hace un instante a los colegas de Panamericana Televisión, Álvaro Pérez, que trabajó con nosotros desde el Callao, dando cuenta de cómo una pollería que no puede atender al público, sin embargo, estaba operando para regalarle su pollo a la brasa, por ejemplo, a bomberos y a personal médico. Si es que le permitían operar para delivery, podría él seguir pagándoles a los 2, 3 operarios, cocineros que trabajan con él. Y evitaríamos que se rompa la cadena de pago también. Y yo creo que son medidas que hay que evaluar, ¿no es cierto? Pero por lo pronto, hacer llegar canastas, hacer llegar menús a personas que solían comer en comedores populares, pues se necesita quien los reparta, ¿no?